Pablo nació en Tarso, una ciudad importante en la región de Cilicia en la actual Turquía. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, pero se estima que ocurrió alrededor del año 5 después de Cristo. Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín y llevaba el nombre de Saulo antes de su conversión al cristianismo. Sus padres, de acuerdo con las escrituras, eran judíos fariseos, lo que sugiere que creció en un entorno religioso y educado en la ley judía. Saulo recibió una educación meticulosa en la ley judía en Jerusalén, y su maestro fue Gamaliel, un respetado rabino fariseo. Este detalle se extrae de Hechos 22:3, donde Pablo relata que fue instruido a los pies de Gamaliel. La inclusión de a los pies de Gamaliel indica la posición de un discípulo o alumno bajo la enseñanza de un maestro. Gamaliel era conocido por su sabiduría y se le atribuye haber tenido una postura moderada ante los acontecimientos de su tiempo. La educación bajo Gamaliel implica un profundo conocimiento de las escrituras y las tradiciones judías. Como fariseo, Saulo probablemente se especializó en la interpretación y aplicación de la ley judía. Este conocimiento profundo de las escrituras judías se refleja en sus escritos posteriores en el Nuevo Testamento, donde cita y explica con detalle las escrituras hebreas. Según Hechos 22, 25, 28, se revela que Pablo era ciudadano romano. Este estatus le otorgó ciertos derechos y privilegios que jugarían un papel crucial en sus experiencias y viajes misioneros. En ciertos momentos, Pablo utilizó su ciudadanía romana para protegerse de maltratos y asegurar un trato justo por parte de las autoridades. Antes de su conversión, Saulo era un feroz opositor del cristianismo. Este aspecto se destaca en varios pasajes, incluyendo Hechos 8:1, donde se menciona que Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban, el primer mártir cristiano. También participó activamente en la persecución de los seguidores de Jesús. Estos elementos proporcionan una visión detallada del trasfondo, la educación y las actividades de Saulo antes de su encuentro transformador con Jesucristo en el camino a Damasco, que marcó el inicio de su viaje como apóstol y misionero. En su papel como fariseo, Saulo estaba intensamente comprometido en perseguir a los seguidores de Jesús. Este aspecto se menciona en varios lugares y un ejemplo es Hechos 8:3. Pero Saulo asolaba la iglesia y entrando por las casas arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en prisión. En el relato detallado de la transformación de Saulo, registrado en Hechos 9:3-5, mientras se dirigía a Damasco con la intención de perseguir a los cristianos, ocurrió un evento sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Y yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este encuentro divino confrontó directamente a Saulo con el mismo Cristo resucitado, a quien él perseguía. La luz celestial simboliza la claridad que le faltaba a su comprensión espiritual. En ese instante, la misión de Saulo se transformó radicalmente, de perseguidor a seguidor. Su viaje hacia Damasco se convirtió en el punto de inflexión que marcó el comienzo de una vida dedicada a propagar el mensaje de Jesús. La ceguera temporal de Saulo se convirtió en una metáfora visual de su antigua perspectiva que ahora se desvanecía, dando paso a una nueva visión guiada por la luz de Cristo. Después de que Saulo quedara temporalmente ciego debido a la intensa luz celestial en su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, la historia continúa en Hechos 9:6-9. Este pasaje bíblico, Saulo, ahora ciego, pregunta qué debe hacer y Jesús le da instrucciones específicas. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, obediente a la voz de Jesús, es llevado a Damasco por sus compañeros de viaje. Durante 3 días permaneció ciego, sin comer ni beber.
En ese periodo, un discípulo llamado Ananías recibe una visión divina en el que el Señor le indica que vaya a Saulo para devolverle la vista y explicarle su nueva misión. A pesar de las dudas iniciales de Ananías, debido a la reputación persecutoria de Saulo, obedece la orden divina y visita a Saulo. Ananías pone las manos sobre Saulo, devolviéndole la vista y anunciándole que el Señor lo ha enviado para ser testigo de lo que ha visto y oído. Saulo recupera la vista y es bautizado, marcando un cambio profundo en su vida. A partir de ese momento, Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, se convierte en uno de los apóstoles más prominentes y fervientes seguidores de Jesús, desempeñando un papel crucial en la expansión del cristianismo. Después de su conversión, Pablo dedicó el resto de su vida a difundir el mensaje de Jesucristo. Sus numerosos viajes misioneros se registran en el libro de los Hechos y en varias de sus epístolas. Algunas de las ciudades visitadas incluyen Antioquía, Éfeso, Filipos, Tesalónica y Corinto. Durante sus viajes, Pablo estableció comunidades cristianas y fortaleció las existentes. Por ejemplo, sus visitas a Corinto y Éfeso se detallan en Hechos capítulo 18 y 19 respectivamente. Estableció un profundo vínculo con estas comunidades y las apoyó a través de sus enseñanzas y liderazgo. Pablo escribió numerosas epístolas a las comunidades que había establecido o visitado. Sus epístolas son parte integral del Nuevo Testamento y forman una base importante de la teología cristiana. Estas epístolas han sido fundamentales para la teología y la práctica cristiana a lo largo de los siglos. El legado de Pablo como apóstol, misionero y escritor bíblico sigue siendo una influencia significativa en la vida de la iglesia. El ministerio de Pablo estuvo marcado por diversas dificultades y adversidades, como se describe en varias partes del Nuevo Testamento y en sus epístolas. En varias ocasiones, Pablo fue perseguido por autoridades judías y paganas debido a su predicación y enseñanza del Evangelio. En 2 Corintios 11, 24-27, él enumera algunas de las dificultades que enfrentó, incluyendo azotes, apedreamientos y naufragios. Pablo también experimentó encarcelamiento durante su ministerio. Fue arrestado en Filipos, lo puede leer en Hechos 16, 19, 24, y fue encarcelado en Jerusalén. Puede leer Hechos 21, 27, 36. Pasó un tiempo en prisión en Roma, como se menciona en sus epístolas, como Filipenses 1, 12, 14. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo enfrentó peligros constantes, ya sea por naufragios, ataques de bandidos, oposición de líderes religiosos y otras amenazas a su seguridad personal. En 2 Corintios 11, 26, 27, comparte alguna de estas experiencias peligrosas. A pesar de estas dificultades, el compromiso de Pablo con la causa del Evangelio se mantuvo firme. Su determinación para predicar el Evangelio y establecer y fortalecer comunidades cristianas fue evidente a lo largo de sus escritos y viajes. La valentía de Pablo al enfrentar adversidades se deriva de su profunda fe en Jesucristo. En 2 Timoteo 4, 6, 8, en una de sus últimas epístolas antes de su martirio, expresa su confianza en la recompensa eterna y su satisfacción por haber cumplido su llamado. En sus últimas palabras a su discípulo Timoteo, Pablo, encarcelado en Roma, compartió un mensaje conmovedor que se encuentra en 2 Timoteo 4, 6, 8. En esta carta expresó su conciencia inminente de su sacrificio próximo, reflejando una paz y certeza en su fe. Pues yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aunque la Biblia no detalla la fecha ni las circunstancias precisas de la muerte de Pablo, la tradición cristiana sostiene que ocurrió en Roma durante el gobierno de Nerón, aproximadamente entre los años 64 y 67 después de Cristo. Según esta tradición, Pablo habría sido martirizado, sacrificando su vida por la fe cristiana,
que adoptó con fervor tras su transformación y experiencia en el camino a Damasco. La creencia predominante es que fue decapitado, destacando así su dedicación inquebrantable a la causa cristiana. Aunque los detalles exactos son escasos, el martirio de Pablo se ha convertido en un símbolo de su compromiso inquebrantable con el Evangelio de Jesucristo. La vida de Pablo nos enseña que la transformación es posible, incluso para aquellos que han seguido caminos equivocados. A pesar de las dificultades, Pablo nos inspira a enfrentar desafíos con valentía y fe. La lección clave es que a través de la gracia y la confianza en Dios, podemos superar nuestras limitaciones y convertirnos en instrumentos poderosos para el bien. Que la historia de Pablo nos motive a vivir con propósito, perseguir la unidad y compartir el amor y la gracia de Jesucristo con los demás. Dios te bendiga.